Bienvenidos. Ustedes recordarán el ataque terrorista al Bataclan de París. Una de las víctimas, una mujer, murió y su marido, periodista, escribió: el viernes por la noche le robasteis la vida a un ser excepcional, el amor de mi vida, la madre de mi hijo, pero no tendréis mi odio. El periodista es Antoine Leguy. Yo creo que bajo esa premisa podríamos hablar hoy precisamente sobre el mal, cuando las personas quieren hacer daño, cuando todos sufrimos lo que es la maldad humana. Bienvenidos a Milenio. Para hablar sobre el mal tenemos a 4 invitados, porque como mínimo hay 4 enfoques posibles sobre ese concepto del mal. Yo creo que hay más y lo veremos a lo largo del programa. Pero si me lo permiten, les voy a presentar el primero de todos, Adolf Tubeña. Bienvenido. Hola. Es catedrático de Psiquiatría del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona y acaba de publicar en la editorial Plataforma este libro, Neurobiología de la maldad, mentes predadoras y perversas. ¿Las mentes todas son predadoras y perversas o no? No, son una minoría, afortunadamente. Tiene una respuesta sencilla. No, la respuesta es sencilla, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque viene de fábrica eso. Los que son verdaderamente perversos, malignos, tóxicos, crueles, torturadores, eso viene de fábrica. Es así, pero son una minoría. Ya. Reunidos todos, no llegan al 5%. Eso es mucha gente. Sí. Pero bueno, yo vengo aquí a dar buenas noticias. No, y sobre todo porque nunca los reuniremos a todos el 5% juntos. Bueno, de esto depende. El azar puede dar que en determinados gremios, en determinadas circunstancias... ¿En qué gremios, por ejemplo? En los que predominan los tiburones. Empresarios, economistas, financieros... Cárteles, asociaciones mafiosas, gangsteriles... Dígame usted una cosa. El mundo del periodismo. Bueno, palabras mayores. Ahora sí que nos sale el espíritu corporativo y hay que protestar. ¿Podemos llegar a saber si alguien es malo o bueno mirándole el cerebro? Sí. Tajante, ¿eh? Sí. Vale. He dicho que su último libro es precisamente el que hemos enseñado, el de Neurología de la maldad. Pero hay otro que usted... Sí, ese era el penúltimo. El penúltimo. El último es La pasión secesionista. ¿Qué tiene usted que decir ante esa pasión? Trata de explicar un fenómeno interesantísimo, que es esta burbuja abrupta y reciente que se ha dado en Cataluña de enamoramiento por la república perfecta habitada por ciudadanos perfectos, que es un fenómeno que ha recibido una cantidad de análisis monumental, ejércitos de analistas se han acercado y yo creo que con resultados muy insatisfactorios. Y como este es un fenómeno de psicología social interesantísimo... Un día tenemos que volver a la república perfecta y sobre todo a los ciudadanos perfectos. Exacto. Tenemos también al señor Javier Sábada. Bienvenido, ya hemos estado con él en otros programas. Él es filósofo moral, especialista en filosofía de la religión. Destacan sus aportaciones en el cargo de la bioética y de la neuroreligión. Su último libro publicado es en la editorial Herder, La religión al descubierto. ¿Qué descubre usted en este libro? Sí. Bueno, si me dejas primero decir una cosa a mi ya amigo Adolfo, la pasión
la suelen tener los estados, ¿eh? Los que no son estados todavía, menos pasión. Los estados se presentan como perfectos, ellos tienen sus normas, pueden tener hasta penas de muerte. Por lo tanto, yo dudo de que en este caso se haga una justicia proporcional hablando de pasión, sin haber leído tu libro, que lo leeré. Pero déjame decir... ¡Qué bien! Mínimamente Estupendo. Mínimamente eso, ¿no? Los verdaderamente nacionalistas son los estados. Lo decía ya Russell en la Primera Guerra Mundial con toda la razón del mundo. Y otra cosa es la intoxicación, la propaganda, etcétera, etcétera, que existe por todas partes, especialmente por el que más poder tiene. Y después otra cosa, dos cosas, y enseguida voy a lo que tú me has dicho, Ramón. Cuando hablamos de maldad humana hay que tener cuidado porque hay que subrayar lo de humana, ¿eh? Porque el mal, ya lo decían aquellos seres muy especiales, los escolásticos, los teólogos, dividían el mal de la pena y el mal de la culpa. Un tsunami es un mal, no, es un daño. Es decir, indirectamente siempre hará más mal a aquella gente pobre que no lo es, pero en principio no se debe a la intención supuestamente responsable, supuestamente libre, que es un tema de neurociencias, de los humanos. Es decir, el mal es la intencionalidad, aquello que verdaderamente hacemos responsablemente. De ese. Y algunos son más malos que otros, bien por razones, como ha explicado Adolfo, que es, bueno, por supuesto, o bien porque tienen gozo en el mal. Hay gente mala sin tener daño en el cerebro, ¿no? Y ahora, una vez dicho eso, y con esto acabo por lo menos mi primera intervención, yo recordaré siempre un espléndido del agudo filósofo Hume, artículo que era ¿por qué no es difícil que exista el cielo eterno o el infierno eterno? Dice, porque nadie es tan perfecto como para estar eternamente bien. Todo el mundo. Y nadie es tan malo como para estar eternamente mal. Es más, incluso a uno tan cruel como podía ser Stalin, como podía ser Hitler, no le quitamos los derechos humanos, ¿no? Normalmente estamos en medio. Y hay graduaciones. Y ahí el término de normalidad pues tiene su importancia. Y el de la genética también. Y el de la crianza también. Pero estamos en medio. Estoy seguro que lo estamos aquí. No nos merecemos ni el cielo eterno ni el infierno eterno. Bueno, ya me ha ayudado, ¿eh? El doctor Sadava ya me ha ayudado porque el 5% que yo he retratado aproximadamente, que engloba a los tóxicos, malignos, crueles, torturadores, los malos de verdad, el 99,9999% de ellos no tiene ningún daño en el cerebro, ninguna lesión en el cerebro, ¿eh? Tienen cerebros peculiares, pero no patológicos. Bueno, o sí. No. He dicho, no discutáis ahora porque si no, no terminaremos ni con la presentación. Cerebros especiales, pero no patológicos. Ya lo explicaremos más adelante. Sí, porque conviene saber qué tenía Phineas Gage, ¿no? Bueno, ya entraremos en ello. Enseguida. Tengo que presentar a la señora Mónica González Álvarez, Gracias, periodista, escritora. Ha publicado diversos ensayos sobre la maldad. El último es Las caras del mal, editado por Luciérnaga. En cada rostro humano se reflejan sus emociones, el amor y el odio. ¿Qué rasgos comunes tienen las personas agresivas? Lo primero que hay que decir es que a mí me preguntan muchas veces si la maldad tiene rostro, ¿no? O si se puede ver la maldad en la cara de una persona. Eso es un juicio moral realmente. No se puede ver ni la bondad ni la maldad. Eso es lo que quiero también apuntar, porque realmente en el rostro se ven las tendencias de frustración, las emociones, como tú bien decías, Ramón, cómo se comporta una persona incluso. Si tiene tendencia a la agresividad, tú me preguntabas, ¿no? Tendencias agresivas. Se puede ver si alguien tiene tendencia a la agresividad por cómo es su morfopsicología, por cómo son sus rasgos, pero no si una persona podemos adivinar si va a pegar a otra. Hay gente que me pregunta, pero ¿cómo es la cara de un asesino? No, es que no hay una cara de un asesino. Son los rasgos completos, es decir, el cúmulo de diferentes rasgos que tenemos en la cara, según cómo tengamos la forma de los ojos, la nariz, la boca, la estructura ósea, si tenemos algún tipo de asimetría. Asimetría es que la parte derecha y la izquierda pues, son un poquito más diferentes que de lo normal. Todos tenemos las dos caras diferentes, o los dos hemisferios diferentes, pero siempre hay una asimetría mayor en aquellos que tienen algún tipo de enfermedad mental o alguna persona que tenga, como tú bien decías, algún rasgo más de agresividad.
Los rasgos de agresividad, y esto lo dicen los morfopsicólogos, no lo digo yo, y lo plasmamos en el libro, se ven sobre todo en diferentes factores. Uno de ellos es una prominente mandíbula. Yo tengo una prominente mandíbula. Yo me puedo poner como ejemplo, ¿no? Una prominente mandíbula, tengo una frente además inclinada que me da, soy una persona además muy vehemente, soy una persona impulsiva, pero eso no significa que por mis rasgos yo vaya a ser una persona agresiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no todos los criminales tienen el mismo rostro, ni todos los pederastas lo tienen, ni siquiera las personas que roban o delinquen de manera cotidiana, como puede ser en la Puerta del Sol, la Plaza de Cataluña de Barcelona, tienen el mismo tipo de rostro. Y la agresividad sí que es verdad que es un rasgo común en los delincuentes, pero hay otros rasgos mucho más importantes que ese, fíjate. Pero aquí hay un problema que todo el mundo sabe. ¿Cuál? Y que es antiquísimo. Por una parte, el espejo del alma. Sí. Todo el mundo sabe que es el espejo del alma. Pero por otra parte, todo el mundo también sabe que las caras mienten. Totalmente. Los humanos mienten muchísimo. Cada día, todos. Pero mentir... Con mucha frecuencia. Sí. Y no necesariamente con el verbo, ni con el Efectivamente. gesto, sino con la cara. Sí, pero Sino con la cara. una cosa es... Y ese es el problema. Un momentito. Vale. Es que me gustaría presentar Sí, al doctor claro, Armengol perdón. y Sí, sí. luego Perfecto. vamos directamente a Sí. esa discusión. El doctor Rugeli Armengol, psiquiatra, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña y es autor de este libro editado por Comte Daura que se llama El mal y la conciencia moral, la fuerza de las ideologías, el respeto, el amor y el odio. ¿Vale? ¿Es posible ser feliz haciendo daño? Sí, por supuesto. Sí. Y esta pregunta me parece que se relaciona estrechamente con lo que yo, a raíz de lo que he oído, quería empezar a comentar o a decir. Y es que el mal, el daño entre el género humano, proviene de dos fuentes, de dos grandes fuentes. La primera fuente, las personas malas, estas que ha estudiado y bien el doctor Tobeña en su libro, muy bien escrito, aconsejable, un buen libro. El mal proviene de ahí, no hay duda. Pero el mal proviene, y en gran número, de cerebros que están bien, que no están, yo diría que no están estropeados. Yo pienso que quizás no lo detectamos todavía, pero el cerebro de un hombre que viola, que es capaz de violar a su hija o a su hijo de 6 años, esta persona debe tener el cerebro estropeado. Quizá, tal vez, todavía no podamos detectar cuál es el problema o cuál es el trastorno de este cerebro. Yo diría, son los malos del doctor Tobeña. Y luego está el daño, el mal que se hace en nombre del bien. Porque el mal, las grandes maldades, suelen hacerse en nombre del bien. Voy a poner, para que se entienda, 3 ejemplos de los muchos que hay. Primer ejemplo, Pol Pot, el que fue caudillo comunista, un comunismo maoísta en Camboya hace unos 50 años, alrededor de 50 años. Esta persona y sus secuaces eliminaron, directa o indirectamente, a unos 2 millones de personas. De entre ellos, 200.000 fueron fusilados sin juicio. Esto es hacer bastante daño a la gente, es ser bastante malvado. Pero tal vez Pol Pot no era un psicópata, era un hombre intoxicado ideológicamente por una ideología que promovía y que necesitaba de aquel mal. Pol Pot, como Stalin, como Hitler, como Franco, sabían que estaban haciendo el mal, que estaban dañando, pero pensaban que aquello era necesario. Segundo ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que yo tengo
por el teólogo que justificó y promovió argumentos para que se pudiera establecer con tranquilidad eclesiástica, la terrible Inquisición romana en pleno Renacimiento, para perseguir y eliminar a los reformistas luteranos. Tercer ejemplo, para poner de manifiesto que las grandes maldades no siempre las hacen individuos psicópatas o con el cerebro estropeado. La mutilación genital femenina. Las madres llevan a sus hijas a que las mutilen y sienten compasión y les duele lo que va a pasar cuando las mutilen, pero creen que aquello es necesario. Se hace en nombre del bien, para su hija o para la comunidad o para el clan. El doctor A ver, uno detrás de otro, porque si no... No. Bueno, yo ya, no sé, si no habrá... Adelante. Bueno, no, yo voy a ser telegráfico. Porque si a ver si conseguimos eso. Voy a tratar de decir 3, 4 cosas, pero telegráficamente. Bueno, por cierto, Santo Tomás, que decía muchas barbaridades, es uno de los talentos mayores de la historia occidental, según Bertrand Russell, y opino lo mismo. Bueno, después, antes yo no te respondí. El hereje debe morir. Sí, no. Y además, esta muerte no es contra los mandamientos del Señor. Y no es peor, lo peor es eso. Lo peor de él, lo peor pueden ser muchas cosas, pero decir que uno de los gozos de los bienaventurados en el cielo es ver la tortura de los que están en el infierno. Peor que eso, imposible. Al parecer no fue él quien lo escribió. Fue Tertuliano, pero lo repite él. No, fue un discípulo de él. No es Juan. Él lo dice, y te lo digo en qué sitio de la Suma, pero bueno, no es el caso. Yo no te he respondido una pregunta y te respondo brevemente del librito mío. La última parte es la mejor, porque creo, la menos mala, para ser más exacto. Creo que es la primera vez que se habla en España, en libro, no en artículos, de neuroreligión. Se ha hablado de neuroética y yo hablo de los condicionamientos, no las determinaciones, condicionamientos, pues respecto a la meditación y cómo, quiero decir que hay que distinguir religión, religiosidad, de creencias, etcétera, etcétera. Y cuáles son los determinantes, o pueden ser estrictamente neuronales, de aquellos que pueden ser de crianza o de entorno. Si yo estuviera, todos los que estamos aquí, si estuviéramos ahora en Arabia Saudita, seríamos salafistas o wahabistas. Y no es por cuestión del cerebro. Después, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, hay que ser responsable en el sentido, independientemente de cualquier otra cuestión que haya de mal cerebral o no cerebral, tiene que ser responsable para decir que alguien ha hecho mal. Pero pregunta que yo pregunto y que no tiene respuesta. ¿Y qué es el mal? No hay definición de mal, Cuidado. El mal, para definirlo, tienes que recurrir a algo que se suponga que ya has entendido el concepto de mal. Lo podemos contraponer al bien y podemos poner ejemplos. ¿Qué es el mal? Herir, humillar a alguien, robar de dinero público, etcétera, etcétera, etcétera. En último término, al otro, no tanto a uno mismo, al otro infligirle algo que va en contra de sus derechos, que al mismo tiempo le produces dolor. Y eso, lo que más que definirlo, hay que ponerle ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. Y de eso se está lleno el mundo, desgraciadamente. En aumento, en no aumento, o en cíclicamente es así. Y finalmente, lo de la agresividad, a mí me gustaría distinguir, y con el permiso de todos los especialistas que estáis aquí, entre agresividad y violencia. Agresivos somos los humanos, los animales son agresivos. Sí, lo somos. Y nosotros será o por la parte arcaica del cerebro, pero después y por el neocórtex, porque en último término el malo utiliza la parte más desarrollada del cerebro para hacer mal. Yago, en Shakespeare, es un ejemplo de lo que es la inteligencia, eso. Ahora, el violento es el ser humano, un animal no es violento. Violento es ese, el que está en la atrofia de la cultura, se ha dicho. El que puede hacerlo en función de que precisamente tiene capacidades intelectuales para hacerlas. Y me callo. El señor Tobeña. Hay animales hiperviolentos, y yo los estudio en mi laboratorio de manera habitual, y corrijo, y puedo corregir con moléculas hiperviolencia animal. Eso para acotar, que no es exclusivo de los humanos, la violencia en absoluto, y con crueldad portentosa, además, en animales cercanos a nosotros, ratones y ratas de los nuestros en nuestro laboratorio. Incluso tenemos estirpes que son hiperviolentas, y las creamos por ingeniería génica. Eso ya lo hacemos con regularidad. Pero yo quería comentar otra cosa.
creo que no es bueno, aunque el doctor Armengol tiene toda la razón, de que la mayor parte de la maldad la producen los litigios entre grupos humanos, o entre ideologías humanas, o entre religiones, que el grado de sufrimiento y de bajas es incomparablemente mayor respecto de la maldad que producen los malos individuales. Si lo mezclamos, nos liamos. Y creo que no deberíamos mezclarlo. Totalmente de acuerdo. Creo que no deberíamos mezclar una cosa dedicada a la maldad individual con Pol Pot, con Stalin, con Santo Tomás, con la Inquisición o con la mutilación femenina, porque entonces nos liamos. Perdona. Nos liamos seguro, ¿eh? Perdona, yo no lo he liado. No, he dicho que quiero decir que maldad... nos podemos liar nosotros. Ah, bueno, pero yo no lo he liado. No, ¿qué va? Sí, pero la es que maldad proviene de los malos, por utilizar un lenguaje ordinario o vulgar. Que no sabemos quiénes son los malos. Bueno, estos que tienen el cerebro... Sí, hay que leer mi libro y entonces todo el mundo lo sabrá. Yo te aseguro, ahora ya lo sabemos. Yo te aseguro que yo sé, y tú también, pero lo que me digo es que me definas quién es el malo. El que deriva gozo del dolor ajeno. Bueno, eso lo he dicho yo antes, sí. Sí, pero es así. Eso sí. Es así, ¿eh? Pero eso... Es decir, ahora... estudiado en el laboratorio, el que ante imágenes de sufrimiento genuino terrible, por ejemplo, de niños que tienen quemaduras horrorosas o que se les está torturando, su cerebro de apreciar el dolor ajeno está en silencio. Total. Y al 99% de la gente, ante imágenes de este tipo, el cerebro que procesa el sufrimiento ajeno se enciende. Y no solo el cerebro, hormonas que circulan por el cuerpo, la tensión arterial... Eso es violencia. No, un momentín. Pero además hay otros que no solo el cerebro ante este tipo de imágenes genuinas se queda en silencio radical, los anglosajones a esto le llaman callosidad o insensibilidad total al dolor ajeno, frialdad total, sino que se enciende los territorios del goce. ¿Y le llamarías psicópata ese? Es una tipología de los psicópatas. Bueno. Una de las tipologías. Pero es que aquí, si me dejas a mí un momentito, porque si no hables todo, si no me da tiempo a mí. Hablábamos de lo que es la maldad, ¿no? De quién es el malo de la película. Claro. Es que ese es el punto. Si hay gozo o no hay gozo cuando alguien sufre. Y sin gozo también hay maldad. Y sin gozo, eso te iba a decir, sin gozo también hay maldad. Sí. Aquí destruir al otro es malo siempre. Aquí hablamos... Y que a veces llevan un rostro... Sea la causa que llevan un rostro precioso. Sí, posiblemente. Hay muchas... un ejemplo. No me acordaré. Te lo pongo yo. Sí. Irma Gress, el ángel de Auschwitz. Era una mujer, una guardiana nazi del campo de concentración de Ravensbrück, Bergen-Belsen y Auschwitz, que mató, a 20 personas por día, más o menos 30 personas por día, asesinaba a ella con sus manos a 30 personas por día, sin ninguna orden de ningún comandante, asesinaba. Eso aparece en mi libro Guardianas nazis. Era una mujer que cuando entró al campo de concentración de Ravensbrück, una mujer bellísima, rubia, ojos azules, la típica alemana. Y cuando salió del campo de Bergen-Belsen, que fueron los aliados a liberar el campo con esa gente, con montañas además de cadáveres apilados, tenía un rostro completamente demacrado, parecía otra persona. Y eso lo hizo la violencia, lo hizo la agresividad que puso en cada acción y lo hizo cada crimen. Y yo creo que aquí habría que diferenciar que hay psicópatas y criminales. Los psicópatas están en todos los sitios. 1 de cada 100 personas somos psicópatas. Y digo somos porque incluso a lo mejor podría ser yo una psicópata, o vosotros. Un psicópata no es aquel que mata. Eso hay que diferenciarlo también. Un psicópata hay en las grandes empresas, además lo decía muy bien Adolfo, en grandes empresas, en la política, los grandes políticos suelen ser psicópatas. La psicopatía no es una enfermedad, es la ausencia de emociones, la falta de empatía, la falta de remordimiento
no hay escrúpulos. Decías Y también, es además... responsable de sus actos, pero es responsable de sus actos. Efectivamente, Ah, bueno, efectivamente, es que eso es lo importante. Claro. Es Eso es lo responsable de sus importante. actos. Claro. ¿Puedo acotar? Y luego, un segundito, ¿Puedo acotar? y luego está el criminal, que puede ser psicópata o no ser psicópata. Pero no todos los psicópatas son criminales y cometen un delito. Hay muchos altos directivos de grandes empresas que son unos sinvergüenzas. Se les llama psicópatas de cuello blanco. Efectivamente, en términos técnicos. que lo dices además muy bien en tu libro. Y fastidian a sus empleados y pisan el cuello a los demás con tal de subir. Hay una serie fantástica en televisión que se llama House of Cards, donde se ve a Frank Underwood, que es el protagonista, intentando ascender en la escalafón de la casa, en este caso de la Casa Blanca, ¿no?, para intentar ser presidente de los Estados Unidos. Ese señor es un psicópata, es el perfil de un psicópata. Haga daño o no haga daño con sus manos, quiero decir, ¿eh? Sus acciones... También podríamos poner de ejemplo... Claro, hay muchos. Eso es un ejemplo de ficción, pero os puedo poner muchos más ejemplos, evidentemente. Es que el daño económico, Por el supuesto. daño moral, el Mado. daño Mado, por ejemplo, el daño en es un- reputación, el daño en estatus es un daño que puede ser terrible, ¿eh? Claro, Absolutamente es que- Mado terrible. es un psicópata Es que eso- económico. ese es el punto. Él destrozó la Vale. economía. ¿Puedo acotar una cosa? Sí. Una cosita. Esta historia de la empatía, que es un error que va diseminando la gente de mi gremio, ¿eh? Y sería bueno que empezara a acotarse este asunto, ¿eh? Porque son fantásticos en empatía. Lo único que no tienen... Son sentimientos. Sí, no, sentimientos tienen muchísimos. Ambición, vanidad... Cuando hablo de sentimientos son necesidad de dominancia. sentir amor, dolor. Déjale acotar. A ver si Sí, puedo, sí. a ver si puedo acabar. Lo que les falla es aquello que he explicado, la reacción ante el dolor físico ajeno. Claro. Eso es lo que les falla. Frío. Pero son buenos a la hora de pescar, y esto son cualidades empáticas, las flaquezas de los demás, las ambiciones de los demás, las envidias de los demás, las esperanzas de los demás, para manipularles. Son fantásticos. Seductores. De hecho, tienen un cerebro privilegiado en empatía, y toda la gente de mi gremio lo dice al revés. ¿eh? pero- Por lo Son tanto, sí, auténticos es seductores. importante diseminarlo eso. ¿eh? Déjame, hay una cosa que ha dicho, me gustaría recogerla porque creo que también lo hemos dicho todos, aunque previamente lo de la psicopatía, completamente de acuerdo en lo que sé. Después habría otros casos de esquizofrenia, etcétera, etcétera, que serían Bueno, distintos. estos son Claro. enfermedades. Claro. ¿eh? Exacto. No, no, exacto. hay otros malos por como eso los es que narcisos, los mesiánicos, insisto, ¿vale? es que hay un tema clave, que sea responsable. Que sea responsable. Que tenga el poder de la libertad. Esté donde esté la libertad, Sí, que sí. evidentemente es un tema que probablemente él tenía razón un filósofo cuando decía es un misterio la libertad. Pero bueno, yo no puedo entenderos a vosotros si no soy libre. Y por lo tanto, como argumento, digamos, trascendental, somos libres, mínimamente libres. Primero eso. Después de no sé, había alguna otra cosa que habías dicho, no sé si estaba de acuerdo o no, pero tú has planteado un problema, y es que una cuestión es el mal que yo, Javier, solo se describe mal, sino se me ascribe, y soy responsable de él, respecto a Roger. Y otra cosa es el mal, por ejemplo, que puede hacerse en una guerra en donde la responsabilidad se diluye. ¿Quién tira la bomba atómica? ¿Quién es el culpable de que la situación en España sea de una desigualdad tan tremenda? Eso se diluye de tal manera que no son los poderes económicos, es el Estado, que evidentemente creo que son los poderes y el Estado, pero al mismo tiempo hay que aterrizar y hay que individualizar, porque no existe, de la misma manera que no existe el poder económico, es un ente real, pero de ficción a la hora de hablar de estas cosas, el mal, que es algo que se hace dañando a otro responsablemente, al final tiene que aterrizar en cada uno de los individuos. Y eso me parece esencial. Al final hablamos del mal, y hablemos de lo que sea, de aquellas personas que pueden hacer esas cosas, independientemente de que sean más violentas, menos agresivas, que sería un tema por sí mismo, pero que al final, insisto, pongamos los pies en cada uno, y si se puede, con nombres y apellidos. Pero en esto se ha avanzado mucho, ¿no? Yo tengo la impresión... Yo tengo la impresión... Yo he avanzado, no Sí. lo veo, pero bueno. O sea, Lo que acabas de decir es importante. Bernard Madoff. Oye, Un momentín, ¿eh? Bernard Madoff. Solo por decir eso, ¿eh? Bernard Madoff, que tiene el récord mundial de perjuicios económicos, el récord mundial histórico, ¿eh? de perjuicios económicos. Al cabo de esos 6 meses estaba en la cárcel y continuará presumiblemente en la cárcel para toda la vida. Yo encuentro que es un avance eso. yo lo que acabas de decir, Javier, creo que es interesante en el sentido de que hay que entender el mal también como algo
que admite grado. Sin duda. Es decir, no es lo Absolutamente mismo de acuerdo. el malvado X que el malvado Y. Yo en uno de mis libros propongo que el ser humano, entender al ser humano como un ser aprovechado, acomodaticio, crédulo y codicioso. Una parte del humano. Aprovechado porque los humanos más o menos lo somos, pero ahí está la cuestión, unos más que otros. Unos se aprovechan en cuanto pueden, otros son respetuosos y les cuesta. Los autores que tú admiras, supongo, admiras a Santo Tomás, yo menos. No, lo admiro. Quiero decir que era inteligente, nada más. Inteligente, pero fíjate, inteligente, que dice que hay personas herejes, no gente extraña, no, gente que cree en Jesús como Él o en Dios como Él, pero es un hereje y hay que matarlo. Oye, inteligente para eso, ¿eh? Como Aristóteles, también muy inteligente, pero justificó la esclavitud. Pero si la inteligencia es la madre de la mayor parte de los males. Pues eso es lo que te digo. En mi terreno, en filosofía, un nazi como Por Heidegger eso- era sumamente inteligente. por eso he propuesto- Eso no tiene nada... Por eso hablo yo de la violencia. No hablo yo. Es un tema que viene de muy atrás. Si yo hubiera hecho este mundo, no había mal, ¿eh? Que quede claro. O sea, no se ve... ¿Está usted seguro? Hombre, de seguro de nada. Pero de seguro no estoy de nada. Incluso puede ser que los que estemos aquí seamos sueños de un Dios. Pero de luego tengo yo grandes probabilidades de pensar que de la misma manera que se pueden hacer muchas cosas sin hacer mal, si o no es, vamos, depende de quién sea. Es si que soy Superman, no. no. Perdón, Adolfo. Si yo soy omnipotente y infinitamente bueno, te aseguro que sí, hago un paraíso. Stop. Llevo no sé cuánto rato, pero no sabía yo que el tema del mal hubiese desencadenado tanta conversación y tantas ideas como las que estamos viendo aquí hoy. Tenemos un reportaje y queremos darlo, sobre todo porque entrevistamos en Barcelona a un escritor, a un periodista cultural que fue víctima del mal, es Antoine Léry, que su mujer murió en el ataque del Bataclan. Vamos a ver sus declaraciones y el reportaje, y eso nos permitirá también hablar sobre quiénes encarnan la maldad hoy, cuál es el rostro de esa maldad. Vamos al reportaje y volvemos enseguida. Son imágenes del momento en el que los terroristas atacan la Sala Bataclan de París. La banda Eagles of Death Metal está en plena actuación cuando los tiros silencian la música. 3 yihadistas matan a 89 inocentes. Aquella tarde-noche de noviembre, la joven Hélène, la mujer del periodista Antoine Léry y madre del pequeño Melvin de 17 meses, era asesinada. Tras la tragedia, su marido Antoine colgó una carta abierta en su perfil de Facebook que dio la vuelta al mundo. Fue publicada en portada del diario Le Monde y generó más de 10.000 tweets en diferentes idiomas. La noche del viernes, ustedes robaron la vida de un ser excepcional. El amor de mi vida. La madre de mi hijo. Pero no tendréis mi odio. No sé quiénes sois ni quiero saberlo. Sois almas muertas. Si ese Dios en cuyo nombre matáis ciegamente nos ha hecho a su imagen y semejanza, cada bala en el cuerpo de mi mujer habrá provocado una herida en su corazón. Meses después, aquella carta se convirtió en un libro, que se titula No tendréis mi odio, un libro que se ha convertido en un superventas donde Antoine Léry relata sobre todo sentimientos durante los 12 días posteriores a la masacre en la Sala Bataclan. En fait, je l'ai pas écrit contre quelque chose ou quelqu'un, je l'ai écrit pour quelque chose et pour quelqu'un, pour 2 personnes en particulier, qui sont ma femme et mon fils. Je l'ai écrit parce que j'aimais Hélène et que j'avais envie de le crier sur tous les toits à ce moment-là, étrangement. Et je l'ai écrit parce que j'avais envie de protéger mon fils de ce qui nous était arrivé. Et j'ai dit aussi que je l'avais fait pour quelque chose, et ce quelque chose, c'est
pour préserver ce qui était notre famille à ce moment-là. Une famille de 2 personnes, mais une famille qui méritait, comme toutes les autres, d'être heureuse, libre. Et donc, c'est pas contre quelque chose, c'est pour quelque chose. Su historia ha impactado al mundo como ejemplo de humanidad frente a la maldad y la barbarie. Antoine Léguy no siente rabia, ni ira, ni miedo, ni deseo de venganza. El amor por su hijo y por la vida es el motor que le mueve y así se lo hizo saber a los terroristas. La réponse est que je ne peux pas vous répondre en général, évidemment non. Comment réagir face au mal? Qui a une idée de ça? Comment réagir face à la méchanceté? Aucun esprit ne peut réussir à délimiter une réponse à cette question. C'est trop vague, impossible d'y répondre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je crois que la manière dont on réagit à quelque chose qui vous atteint profondément, la question n'est pas quelle est la profondeur ou la gravité de la blessure, mais quelle est votre capacité de résistance a la souffrance qu'elle induit. A pesar del heroico ejemplo cívico de Antoine Léguy, día tras día, al encender la televisión, la avalancha de malas noticias es abrumadora. Ataques, terrorismo, atentados. La evidencia ante nuestros propios ojos parece indicarnos que el mundo es cada vez más violento. Sin embargo, el psicólogo experimental de Harvard, Steven Pinker, sostiene en Los Ángeles que llevamos dentro que vivimos en el periodo menos violento de la historia. En la actualidad, quienes encarnan la maldad, incluso para la sociedad más civilizada, ¿es posible erradicar por completo el mal? Es una buena pregunta. En la actualidad, ¿quién encarna el mal? Cualquiera puede ser, cualquiera en el fondo. Cualquiera que cometa un acto malo, cuando digo malo es moralmente malo, es decir, algo reprobable por asesinar, violar, cometer un atentado como ha sucedido en el Bataclan. Cualquiera puede empuñar un arma, cualquiera puede, por su ideología, por sus convicciones, por la educación que le han dado. Yo siempre digo que yo creo que las personas no somos malas por naturaleza, nacemos buenos. Yo soy una persona muy optimista, la verdad. Mucha gente a lo mejor pensará lo contrario a mí, pero es lo que nos hace ser malos o cometer maldades es lo que nos rodea, es decir, vivir en una sociedad determinada, nacer en una familia muy determinada, con unas creencias, una educación, unos compañeros, un trabajo. Todo lo que nos rodea es lo que nos empuja a veces a cometer algo malo, una ideología política, una religión. Yo admiro muchísimo a este joven que ha hablado de su mujer porque no habla con rencor. Yo he tenido el placer de entrevistar a supervivientes de campos de concentración nazis y decirme, con el asombro que para mí es después de tantos años, decirme que es que no tienen rencor a la gente que tanto daño les hizo, gente que no les dio de comer, que les apaleaba, les fustigaba y casi estuvieron a punto de morir en esos campos, saliendo incluso con 35 kilos, ¿no? Hombres pues eso, grandes, de 1,80, con apenas 35 kilos. Yo recuerdo también incluso a una de esas supervivientes, Conchita Ramos, decir: parece que a los jóvenes de ahora os sorprende mucho, ¿no? La vivencia que hemos tenido nosotros, porque salimos más optimistas y más filósofos que vosotros, que tenéis todo en la vida. Entonces, a mí me sorprende que alguien a día de hoy tenga tal capacidad de perdón y de no ser rencoroso, porque parece que vivimos en una sociedad donde el rencor, donde la violencia, donde tener que ir en contra del otro para sobrevivir es lo que está de moda, desgraciadamente. ¿Quién quiere dar su opinión? Bueno, yo, si no, lo de quién encarna esta pregunta tuya, ¿no? Hombre, yo creo que hay variados males, es decir, de hacer mal al otro. Hacerse mal a uno mismo es otra cuestión. Yo creo que el fanatismo está, ya por cogerlo de Bataclan, ¿no? El fanatismo es un gran mal, que es el dogmatismo elevado a mucho. El fanático es un auténtico peligro. Quizá todos llevamos un pequeño fanático dentro, nos cuesta mucho escuchar, pero eso llevado en términos, por ejemplo, bueno, parece que religiosos, por lo menos así se presenta en el Islam, me parece que es uno de los grandísimos males. Otro, yo diría, el de los poderes económicos, que me parece que vuelan de un sitio a otro
como si fueran dioses y que están haciendo un mundo, a mí me parece, bueno, en donde precisamente el altruismo sea cada vez menor y el egoísmo mayor. No digo que... Y después aprovecho para decir que yo a Steven Pinker le tengo una gran simpatía porque es un personaje, bueno, bastante, en parte chomskiano y que ha escrito cosas muy interesantes. Además, bueno, sí, debe ser optimismo, él, que es muy joven, o relativamente joven, y se ha casado 3 veces, ¿no? Entonces, bueno, pero el libro este en el que dice que es el mejor de los mundos posibles, yo estoy en desacuerdo. Solo pondría 2 objeciones, que yo creo que la comparación siempre es difícil, no hay que comparar nuestro mundo con el medieval, sino las posibilidades que tenemos nosotros ahora con el mundo de ahora. Podríamos dar de comer a 4.000, 5.000, a 4 veces más o 5 más, y hay 1.000 millones. Y otra, que yo creo que somos muy disfuncionales, eso lo sabes tú mucho mejor, es decir, que tenemos un desarrollo científico simbólico enorme y de sentimientos, emociones más sentimientos, andamos muy como en neolítico, ¿verdad? Es decir, que eso yo creo que es otro de los grandes males, ¿no? Y en eso nos encarnamos casi todos. Yo estoy en parte o en gran parte de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Me parece que los grandes males, insisto en lo que antes decía, hay grandes males que se podrían atribuir a un trastorno o a una situación cerebral y hay grandes males, tal como yo lo entiendo, para no mezclarlos, que hay que atribuirlos a la mente, a la disfunción de la mente, no del cerebro, de la mente intoxicada, y ahí viene lo del fanatismo, intoxicada por doctrinas varias. El comunismo que yo he comentado de Pol Pot, el Santo Tomás con la muerte de los herejes, etcétera, etcétera. Pobre Santo Tomás, contigo. Oye, es que me parece muy serio que un intelectual diga que se debe matar a un hereje. A mí me parece muy serio. Pero San Agustino decía algo muy distinto. O sea, San Agustino decía algo muy distinto. Pues mal por ellos, claro, mal por ellos. Y luego, ahora me has desorientado. No, perdona. El fanatismo, decía un ilustrado francés, Voltaire, el fanatismo gangrena el cerebro. Y cuando esto sucede, la enfermedad es casi siempre incurable. Yo, en lugar de cerebro, de Voltaire, hubiera dicho que gangrena la mente. El fanatismo gangrena la mente. El cerebro no, porque el cerebro de un psicópata sigue funcionando. Y la mente de un psicópata a su modo. Pero lo que sí gangrena las mentes son las doctrinas cuando se convierten en fanáticas. Y este es el origen de los mayores males. En lo que disiento de lo que has dicho en tu última intervención es en la consideración que haces de que este sería el peor momento en cuanto a daño, mal y daño. Yo entiendo que estamos en una situación mejor que durante la Edad Media, que habría grandes daños. Las guerras continuas en Europa entre las diferentes monarquías, que la gente no iba a la guerra voluntariamente, Los jóvenes iban a morir porque el monarca de turno tenía un litigio con otro monarca. Y esto durante la Edad Media en Europa sucedió casi cada 50 años. Las cruzadas de la Edad Media fue una calamidad. Murieron no solo musulmanes, murieron judíos, murieron cristianos ortodoxos. Aquello fue una calamidad. Ahora los fanáticos matan, por supuesto, pero en comparación con las muertes ocurridas en el pasado, yo veo que no estamos tan mal. Luego te respondo. Sí, el doctor Armengol tiene muchísima razón. Todos los datos van a su favor, todos, y de manera apoteósica. Este es el mundo más equitativo, normativo, respetuoso, generoso, seguro, cómodo, confortable, menos agresivo y menos violento que jamás ha existido en la historia del planeta, sin ninguna discusión. No hay discusión sobre eso.
Todos los datos lo confirman, absolutamente todos. Supongo que ahora dirá usted, pero. No, hay un pero ahora. Pero, claro, pero usted ha preguntado, ¿quién encarna el mal ahora? Pues además de lo que han explicado, que son los litigios entre grupos, las ideologías enfrentadas, por usar el ejemplo del doctor Armengol de nuevo, ahora ya no hace falta que teólogos digan hay que quemar a los herejes porque ya no se les quema. Se les puede marginar, pero no se les quema y nadie se atreve a quemarlos, por usar ese ejemplo, simplemente. Pero el mal lo siguen encarnando los niños que torturan a un compañero en las escuelas españolas. Y hay algunos chavales que disfrutan a fondo y llevan a otro al suicidio. Y hay niñas que también lo hacen. Y desde muy pequeñitas. También hay que decirlo. Y desde muy pequeñitas. Y algunas no lo hacen a base de dolor físico, sino que empiezan por marginarlas, por excluirlas, por negligirlas, por lo que sea, porque son gorditas o porque no les gusta alguna cosa. Y lo hacen con una crueldad extrema. Y eso la biología lo fabrica cada generación. Y eso no se va a borrar jamás. No, ese es el pero. Yo voy a hacer una brevísima referencia a lo que ha dicho Adolfo, brevísima nada más, y una un poco también breve, pero más larga a lo tuyo. A mí me sorprende la seguridad absoluta con la que hablabas. Es que me deja alucinado. Y no tiene discusión. Chico, eres de un dogmatismo terrible. Sí, el de los números. ¿Los números? Pues los números, de los primos también, de los números, sí. Eso es confundir las categorías. No. O sea, no, estamos hablando de garbanzos y sales con alubias. Bueno, pero déjame un segundo, nada más, después de lo que te dé la gana. Pero vamos a ver, es decir que es el mejor. Yo estoy en desacuerdo, pero inseguro, porque para mí, dados los avances que hay actualmente, y no en la Edad Media, que haya gente muriendo en el Mediterráneo ahora, me parece incluso peor que las cruzadas. Es decir, primero las comparaciones siempre son difíciles, por no decir imposibles. Y en este caso, si hacemos una proporción matemática de números, no se ve que sea esto. Que hay teléfono ahora y hace 50 años no lo había, no quiere decir que hayamos progresado. Hemos progresado cuantitativamente, hemos progresado técnicamente, pero respecto a la maldad humana, que es lo que nosotros estamos probablemente peor. Y respecto, por ejemplo, a las plusvalías del capitalismo, hay ahora más que antes. Y en ese sentido, decir que hemos mejorado me parece una ingenuidad, si no es maldad. Lo de Pinker, el decir que estamos mucho mejor, nada más. Yo quería comentar también brevemente, la crueldad no distingue de género, es decir, lo puede sentir un hombre o una mujer, y ahí está el libro que publiqué de Guardianas Nazis. El tema del acoso escolar, es verdad que yo estoy de acuerdo contigo, Javier, pese a los avances que hay a día de hoy, que todos tenemos teléfono móvil, hay muchos más avances tecnológicos, científicos, médicos incluso, eso no significa que nosotros hayamos avanzado. Es decir, el ser humano al final... Moralmente hemos mejorado. Moralmente, ¿por qué hay acoso escolar ahora ¿Alguien ha hablado de progreso moral? Yo no lo he escuchado en toda la conversación. Se ha hablado de progreso en el número de bajas, de crueldades y de torturas. Es decir, números. Y eso no es moral. Y números relativos. Y solo hemos hablado de números, de nada más. Si preguntáis sobre progreso moral, entonces quizá nos pondremos de acuerdo. Lo que sí ha habido, quizás, no sé si está relacionado con la moral, perdona, seré breve. Lo que sí ha habido me parece evidente, no digo que no hay discusión, me parece evidente a mí, no sé a vosotros, que lo que sí ha habido es progreso de las costumbres. Es decir, algún día, y todos esperamos que no muy lejano, se deje de mutilar a las niñas y a las mujeres. La mutilación genital algún día va a desaparecer. Y este día habremos progresado un poco más. Eso también lo llevará la educación, es decir, si a esas personas les educas de manera diferente para evolucionar, y también la ley, pero sobre todo, aparte de la ley, lo que uno piensa, las creencias de cada uno es lo que influye también en las acciones. Hablaba hace un momento del acoso escolar.
El acoso como escolar ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, He puesto un ejemplo. Es un ejemplo, evidentemente. De quién encarna ahora sí, el mal, ¿no? No, pero es cierto que parece que ahora hay más acoso escolar que antes. No, ¿qué va? He dicho que parece, no digo que lo haya. No que lo hay. parece. No lo hay más. Hay más difusión en los habrá medios de menos. Comunicación. Hay menos. Hay más difusión en los medios de comunicación. Pero hay menos, también lo sabemos, sin discusión. Sí. Hay Perdona. menos, hay menos. Lo que ocurre es que es una lacra para la sociedad ese tipo de violencia entre los adolescentes, como es una lacra la violencia de género, como es una lacra lo que decía el doctor, ¿no? El tema de la violación a las niñas. Todo eso tiene que ver con la educación y con los valores que todos tenemos y que empiezan en nuestras casas y continúan en los colegios y continúa además en la calle, en el trabajo, en la universidad. Todo está relacionado. Es decir, pero yo fíjate... ¿Puedo contar una cosa? Perdón, sí. ¿Una cosita? No, sí, una cosita, muy breve, ¿eh? Cuando yo digo no hay discusión, lo digo para empezar la discusión. es que es tan Pues categórico que a mí me parece que podemos decir para aclararlo. nada. Es decir, hay que empezar la discusión a partir de datos buenos. Siempre, eso siempre. De datos buenos. De datos buenos. Porque si no, De se datos. lía, ¿eh? De datos buenos. De datos. Eso quería decir. De datos. No, yo, una cosa que has dicho tú respecto a las costumbres, ¿no? Y respecto a lo de las... Yo creo que probablemente hay menos acoso, probablemente, no lo sé. Y a lo mejor hay menos violencia de género, a lo mejor no. En España ha aumentado en los últimos Bueno, por años. eso te digo que después no sabemos cuando decimos... Ha disminuido. Hay más, Ha aumentado, las cifras están ahí. ¿No puedes decir yo- cuándo ha habido no, hasta no sé, ahora no. casi 15 Mira, mujeres revisa. muertas Lo que sí te digo Revísalas. en es- las últimas semanas? Lo que sí te digo es Revísalas. que en las No, revisadas instituciones, están. en la política en general, en los medios de comunicación, se entontece más a la gente que nunca. Es decir, la intoxicación que hay en este momento me parece tremenda, me parece. Pero lo que decías tú, respecto a, por ejemplo, a la ablación del clítoris, si estoy o no estoy mal informado, creo que hay 37 países en donde se hace esa barbaridad de la... Yo habría dicho 33. 33, bueno, pues 37. Ahora, ¿sabes serán cuántos 37. estados hay pena de muerte en Estados Unidos? En 37. Sí. ¿Eh? Es decir, ¿y cuántos están, norteamericanos están a favor de la pena de muerte? 65%. Sí. Es decir, que pones en la balanza una cosa y otra y es para pensar que efectivamente las cosas no van tan bien. No digo más que eso, que no van tan bien. Además, yo siempre hablaré, creo que la maldad, si la hemos tomado aquí, humana, si es humana, está relacionada con la moral, con la ética, que es precisamente lo que da lo que une todos los contenidos morales, ¿no? Y ahí es donde tenemos, que me parece, poner el foco y los remedios del tipo que sean. Perdón, ¿qué querías? A mí me parece bastante evidente que a pesar de todo estamos mejor ahora que hace 300 años. Es más que evidente esto. Hace 300 años, o 400, o incluso 200, un monarca o un príncipe podía violar a una campesina y no pasaba nada. Esto se acabó en Europa. Se acabó. Europa, claro, sí. se acabó. Puede pasar, pero un monarca... Pero hay leyes, hay leyes, claro. Hay leyes. Ahora hay leyes que lo Y prohíben, leyes, claro. Claro. Y además... Y no solo Antes leyes. antes estaba la religión que lo ni 100 prohibía, años supuestamente. Que las y ahora mujeres ya no podían votar, ¿eh? Eso sí, es verdad. Otro gran intelectual Totalmente. fue Kant, no hay duda. Yo creo que merece Sin duda. estar en la historia porque sus aportaciones, alguna, fueron extraordinarias. Pero Kant también escribió que la mujer y el obrero manual no tenían derecho de ciudadanía. Y estaba convencido el Y hombre. a favor de la guerra. Estaba Pero convencido. si eso yo, ¿cómo lo voy a negar? Que no- Esto ha mejorado, Javier. Eso sí, Ah. eso sí, y que tengamos televisión a no tenerla. Lo que quiero decir es que las comparaciones tienen que ser proporcionales. Y lo interesante es comparar las posibilidades que tenemos nosotros con las realidades que tenemos. Y no las realidades que tenemos con las realidades de ellos. Nada más. es que hay- y que las cosas son sí. muchísimo más complejas. Y eso de saber cómo se vivía hace 300 años y tal, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es que además de haber gente mala o muy mala, y después gente intermedia y gente bonachona y gente muy buena, que lo hay gente muy pesimista, mucho, y hay gente no tanto, y hay gente intermedia, y hay gente optimista, y hay gente hiperoptimista. Y esto también viene de fábrica, y es difícil corregirlo. Javier, vuelvo a lo que acabas de decir.
¿Sabes? Supongo que sabes. ¿Cuántos jóvenes y no tan jóvenes murieron en la campaña, en una sola campaña de Napoleón en Rusia? 600.000. ¿Y en el bombardeo de Dresde? Bueno, también... Fue ahora, ¿eh? Sí. Bueno, por si acaso. Ahora no. ¿Y en los Hutus contra los Hutus? Sí, puede ser peor. 2 millones. Yo no te digo que vaya a ser peor, que esto puede ser. No, lo que no se puede comparar fácilmente, lo que digo nada más. Es que... ¿Y qué? Que de acuerdo Dresde y de acuerdo Hiroshima, que fue una barbaridad. Lo de Hiroshima y Nagasaki fue una ahora, barbaridad. con los medios que tenemos ahora, Sí. y respondiéndote a ti, no, directamente, Adolfo, era por si había alusión, y lo digo todo con todo cariño y respeto, y es, mira, mis últimos libros han sido Vida Buena, Ética Erótica, No Sufras Más, es decir, si hay una persona que todavía, creo que soy de los poquísimos, mantenga sentido de utopía, soy yo. Muy bien. Pero, sin embargo, ahí sí que estoy de acuerdo contigo con lo que decías antes. Primero, los hechos. Y los hechos son los que son. Y de ahí lo que hay que hacer es luchar. Y es lo último que digo, me parece que luchemos contra todo tipo de sufrimiento. Luchemos contra todo tipo de dolor, del tipo que sea. Personal, enfermedades, guerras, etcétera, etcétera. Entender la maldad y entender lo que quiere la moral es luchar a toda costa contra el dolor, nada más. Yo me gustaría, ya que estamos al final del programa, porque usted ha dicho que con eso termino, pues sí, porque no hay más No tiempo. sospechaba. Sí. Recordar los libros, Neurología de la Maldad, de Adolf Tobeña. Tenemos también Las caras del mal, de Mónica Álvarez. La religión al descubierto, de Javier Sádava, en la editorial Herder, y está en este montoncito de aquí, tengo el libro del doctor Armengol, que es El mal y la conciencia moral, y lo hemos citado también muchas veces y por eso me gusta sacarlo ahora. Está aquí No tendréis mi odio, de Antoine Legui, y que está editado por Península. Hemos terminado el programa, teníamos más reportajes para ofrecerles, dada la Efervescencia. Dada la efervescencia de nuestros invitados y que desde el principio ya en la presentación hemos ido como con las cerezas, sacabas una, pero salía una ristra de respuestas y de complementos que estaban ahí. Bueno, pues hemos hecho el programa escuchando argumentos interesantes sobre el mal, que era nuestro objetivo en el día de hoy. Gracias por su atención y les esperamos la próxima semana.